Imagina una habitación blanca, llena de cunas alineadas como si fueran parte de un experimento clínico. Y en cada cuna, un bebé. Bebés que lloran, que gritan, que imploran con su llanto. Pero nadie viene, nadie los carga, nadie les habla, nadie los toca. Pasan los días, y uno a uno, dejan de llorar. No porque estén bien, sino porque han perdido la esperanza. Esta no es una historia inventada. Es un experimento real, brutal y oculto durante años. Ocurrió en Rusia, en los años 40. Y su propósito era simple y aterrador. Ver qué le ocurre a un ser humano cuando es privado del amor y del contacto humano desde el nacimiento. Esta es la historia del experimento de los bebés gritones. Una de las pruebas más frías jamás realizadas sobre el alma humana. El origen del experimento está envuelto en misterio, pero se cree que fue conducido durante los años de Stalin, cuando la ciencia y la crueldad a menudo se mezclaban en busca de controlar la mente, el cuerpo y la sociedad. El régimen soviético quería entender hasta qué punto el ser humano necesitaba afecto, o si podía ser moldeado como una máquina, desde la cuna. Los sujetos fueron recién nacidos, bebés abandonados, muchos hijos de presos políticos o madres consideradas indeseables para el sistema. Los colocaron en una instalación especial. Todo estaba cuidadosamente preparado. Comida, ropa limpia, temperatura ideal, condiciones clínicas. Pero había una orden estricta. Nadie debía interactuar con ellos más allá de lo mínimo físico necesario. No se les debía mirar a los ojos. No se les debía acariciar. No se les debía hablar. Nada de afecto. Nada de contacto humano significativo. La idea era estudiar si un bebé podía crecer sano solo con cuidados físicos. Sin amor. Sin palabras. Sin abrazos. Las primeras semanas, los pasillos del centro se llenaban de llanto. Llantos desesperados. Ininterrumpidos. Cada bebé pedía atención, afecto, consuelo. Pero a medida que pasaban los días, el llanto fue disminuyendo. Primero en volumen, después en frecuencia, y luego en absoluto silencio. No porque los bebés estuvieran mejor, sino porque ya no esperaban nada de nadie. Los resultados fueron devastadores. Aunque recibían alimento y limpieza, los bebés comenzaron a deteriorarse rápidamente. Pérdida de peso, retrasos en el desarrollo, ausencia de reacciones emocionales. Muchos dejaron de moverse, de mirar, de responder al entorno. Y lo más terrible, varios murieron sin razón médica aparente. Sus cuerpos estaban sanos, pero sus mentes rotas, como si el alma se hubiera rendido antes de crecer. Aquellos que sobrevivieron desarrollaron graves problemas emocionales, cognitivos y sociales. Algunos nunca aprendieron a hablar correctamente. Otros mostraban comportamientos autodestructivos o apatía total. Eran cuerpos vivos, con espíritus apagados. Este experimento, aunque jamás fue reconocido oficialmente por el Estado soviético, fue conocido por investigadores posteriores como uno de los ejemplos más extremos de privación emocional en la infancia. Y lo más inquietante es que no fue el único. Experimentos similares, aunque menos documentados, ocurrieron en otros países y en diferentes épocas. Siempre con una misma premisa. ¿Qué pasa cuando se priva a un ser humano de amor desde el primer día? Hoy, la ciencia ya ha demostrado que el contacto humano, las caricias, el lenguaje y el afecto son tan vitales como el alimento. Pero durante años, hubo quienes lo pusieron a prueba, a costa de las vidas más inocentes. Y lo más perturbador es que, en muchos orfanatos, hospitales y centros de detención del mundo, estos experimentos no terminaron, solo cambiaron de nombre, o pasaron desapercibidos bajo la excusa del orden, la eficiencia o la disciplina. Si esta historia te heló la sangre, espera a escuchar sobre el orfanato de Esparta, donde a los niños se les criaba como soldados desde los 3 años, o sobre las guarderías científicas del régimen nazi, donde se intentó criar a una nueva raza, sin emociones. Comenta abajo. ¿Crees que el amor es una necesidad biológica?
¿Hasta qué punto el abandono puede ser tan letal como el hambre? Sígueme para más relatos oscuros, reales y necesarios. Historias que nos obligan a mirar, donde otros prefieren callar.